tardes, amigos y amigas de la Matriz Cultural, de la Matriz Radio 106.1 FM en Valparaíso, la Matriz Radio.cl, Facebook e Instagram de la Matriz Radio. Estamos aquí en Viña del Mar, en calle 10 Norte, 10 y medio Norte, ¿no? En la cafetería Sol y Luna, cafetería de especialidad, así que los invito para que vengan para acá. Esta cafetería es de la hija de un amigo mío, de un gran amigo, de Jorge Calderón. Así que los invitamos para que asistan en un lugar tranquilo. Ahí se siente un poquito de ruido, pero está todo bien, lugar cómodo. Como todos los martes, de 19 a 20 horas, conversaremos de cultura, arte, política, ¿no? Y especialmente hoy estamos con Susana Yacaman. Su Instagram dice que es una mujer orgullosa de su descendencia de palestino, ¿no? Una mujer palestina. ¿Cómo está, Susana? Muy bien, bien dentro de todo. Bueno, vamos con 390 días de genocidio, que son realmente 76 años, o sea, 390 días son de genocidio online, y tratando de hacer todo lo posible, pero no me puedo quejar. No me puedo quejar porque hoy en día más que nunca el mundo sabe que Palestina existe. Y creo que ante esa posibilidad que nos da a lo mejor un poco de luz al final de toda esta trayectoria, no, esa angustia y ese dolor que se tiene desde los abuelos, desde los padres, empieza a agarrar un sentido de esperanza y resistencia que viene desde el orgullo que dice mi Instagram. Yo me siento orgullosa de ser de esa descendencia. Oye, recién comentamos, Susana, ¿no? Yo te comentaba un poco de mi eh, conocimiento de Farejado, ¿no? Que salió elegido alcalde en Recoleta. Fue un compañero en esa aplicación entre séptimo y cuarto medio. Y claro, en dictadura, ¿no? Estábamos en el año 86, estábamos en séptimo básico. Y ahí, en su primer momento, yo escuché un poco de la causa palestina, ¿no? A raíz de esta historia de Fares, ¿cierto? Jadwe, de su descendencia. Y claro, en tiempo de dictadura era súper complejo también hablar de esos temas. Habían ciertos mitos, ¿no? Ciertos mitos e historias eh, de acusaciones de terroristas, ¿no? Cualquier apellido árabe, ¿no? Orientalismo Claro. le dicen a ese tipo de ¿Sí? racismo, de generar Ya, un enemigo común, ¿no? Que lo habla Chomsky, pero en este caso fue Edward Said quien habló de orientalismo, ya, donde Occidente toma esta figura, inventa esta figura para culparla y que le crea un montón de factores raciales, claro. ¿no? Mezclando como los orientales, esta es la gente, y podemos ver incluso en películas cómo se utiliza a este personaje como un malo, como un villano. Sí, claro, está la caricatura, ¿no? Claro. De este villano oriental, este villano árabe. Y bueno, pasaron los años, ¿no? Y ahí, bueno, uno va conociendo parte de la historia, ¿no? Y nos damos cuenta que son 76 años, ¿no? Ya de esta, de esta, de esta resistencia palestina en el mundo. Y de qué forma también fueron llegando a Chile y a distintos países de Latinoamérica, ¿no? Y está esta historia de la llave, ¿no? Esta Sí, figura de la llave, esta migración forzada, ¿no? La sí. salida Lo que de pasa es Palestina. que la llave fue, mira, los Hadwe, como también en nuestro caso los Yacaman, provenimos de Cisjordania, que es una parte de Palestina, eh, que somos prácticamente primos, digamos, Ujú. ¿no? Y la llave fue porque muchos de nuestros padres y abuelos tuvieron que abandonar forzosamente sus hogares y lo único que se trajeron sin derecho a nada, escondidas, fue la llave. Y escondida. Escondida. Sí, muchos de ellos ni siquiera pudieron llevarse la llave, pero los que sí la guardaron, la guardan hasta el día de hoy. Entonces se transformó la llave en un símbolo de que se va a regresar, del retorno, Ujú. porque no existe el derecho al retorno. Sí, hay que entender que la gente que fue expulsada de sus hogares no solamente se fue a otros países, muchos no se pudieron ir y fueron expulsados a campos de refugiados dentro de los mismos lugares de Palestina. Sí, por eso tenemos que en Gaza existen 2,2 millones de habitantes en 365 kilómetros cuadrados. Y eso es porque mucha de esa población venía migrando de otros lugares que fueron ocupados de forma ilegal. Ojo con eso. Oye, claro, está esa historia que de pronto como que se olvida, ¿cierto? Reaparece, ¿no? Pero se olvida. Años de olvido, ¿no? De esta zona de Occidente frente a esos procesos. Y claro, yo recuerdo también que del siglo XX, la era del XX, cuando comienzan unas migraciones
a Chile, ¿no? También en un momento se prohibió también el ingreso de palestinos y de turcos, ¿no? Acá a Chile. Se generó un prejuicio. Claro. Y además también hay como los primeros anismos, ¿no? De fascismo que están ya apareciendo en Chile, En Chile, claro, el partido previo, nazi, acordémonos claro, que el partido nazi existió como sí, partido. sí. Entonces, claro, claro, se produce todo ese proceso histórico de impedimento de entrada, ¿cierto? De esta mirada extraña, ¿no? A estos extranjeros. Y Que es bastante hipócrita, ¿eh? Porque tenemos sí, lugares donde el extranjero, bueno, en sí, Chile es un lugar de colono, ¿sí? Cuesta encontrar ahora, podíamos ver la lista de candidatos en las distintas regiones del país, pues, teníamos lugares como Valdivia, donde los tres candidatos a alcalde tenían apellido alemán, así es. ¿sí? O sea, estamos hablando de que Chile es un país colonizado, Yugoslavos, alemanes, así es. italianos, ¿no? Claro, entonces la verdad es que sería un poco hipócrita Sí, decir, no, es que nosotros tendríamos que partir analizando qué es ser chileno por claro, ahí, ¿no? sí. Entonces, mira, interesante lo que decías delante con dictadura, y voy a nombrar antes de que se me vaya, con la época de dictadura, tú escuchaste hablar de Palestina, porque fue Pinochet quien más compró armamento Ujú. de Israel. ¿Y esto por qué? Porque siendo una dictadura se le prohibió venderle armas a las dictaduras. Y sin Claro, embargo, Israel accedió a venderle claro. igual armas a Pinochet. Y no solamente armas, sino también entrenamiento. Entrenamiento, claro, Recordemos que hay un periodista que es Raúl Selig, que escribe y describe cómo, sí, entrevistando a distintos soldados, ex soldados ya de Israel, entrevistando cómo ellos amaestraron y le enseñaron tácticas paramilitares a distintos grupos armados en Latinoamérica, ¿sí? Y ahí se gesta la Operación Cóndor. claro. Así es. Y está todo muy ligado, sí. Eso parte de la historia, ¿no? Que nos toca. Y saberlo. Me gustaría saber, Susana, ¿no? Antes de entrar en el contexto, ¿no? De la situación actual de Palestina, eh, tu vínculo sanguíneo, ¿no? Es decir, nieta, hija de palestino en Chile. ¿Cuál es tu línea de ahí, ¿no? Mi ¿Qué abuelo. Mi abuelo? abuelo es Yacaman Yacaman, ¿Ya? ¿sí? Porque es como se casaban como entre zonas y Ujú. las zonas tenían los nombres Yacaman Yacaman. Y sale mi papá también, pero ya era un nombre mezclado. Y ¿Ya? bueno, y mi mamá es de mitad española, mitad italiana, y también llegaron el siglo pasado. Sí, al ¿Ya? final los chilenos somos hijos de inmigrantes, Sí. digamos. Y bueno, todo en general arrancando del fascismo y del sionismo que vendría a ser lo Claro, mismo. O sea. claro. Oye, ¿y en qué año fue la llegada de tu abuelo? Mi abuelo llegó a principios de años 30, Ya, 1930, ¿sí? ok. No fueron los primeros Yacaman que llegaron, habían llegado ya Yacaman antes, en época del Imperio Otomano, ¿Ya? eh, a, a Concepción. Mi Ya. abuelo también llegaron a Concepción con sus padres y su hermano. ¿Algún vínculo con el nuevo Muchos hermanos. gobernador de...? Deben haberlo, ¿sí? Que la verdad es que tuvieron tantos hijos y la familia es tan grande Ya, que, mira, no los conozco a todos. De hecho, cuando me cambié, vivía en Santiago. Hace ya, 5 años me cambié acá a la región y conocí a algunos Yacaman acá, pues. ya, Y la verdad es que no los conocía antes. Pero resulta que si empezamos a ver quién eran nuestros abuelos, en algún punto eran a ver, hermanos o eran primos. ¿Sí? Entonces, sí, es muy probable, es muy probable. De hecho, todavía en Belén, porque es la ciudad donde venía mi abuelo, existen lugares que se llaman Yacaman. De hecho, hay ya, como toda una cuadra que es Yacaman. Ahora, Yacaman es la traducción al escrito, a la escritura latina, digamos, ¿sí? Eh, pero de todas formas, existe ese lazo de hecho, hay un dato en el mundo, porque existe una página donde tú puedes ver tu apellido, cuántas personas hay en qué parte. claro. En el mundo donde más hay yacamas es en Chile. Acá en Chile, mira. Sí, más que en Belén. Trágico, Sí. trágico. Bueno, claro, tragedia, ¿no? Claro, y tiene que ver con el desplazamiento, ¿no? Con esta wea. ¿Alguna vez tu abuelo pudo volver No, a visitar? No, nunca no, pudo no, volver, no. nunca. Ya, Y era un poco, él era uno de los hermanos menores, tenía un gemelo, ya, y es bastante tabú el tema, ya, ¿sí? A todo esto, mi familia no pertenecía como a la élite palestina, ya, ¿sí? Mi abuelo era más bien pobre, ya, ¿sí? Mi papá es profesor, entonces nunca pertenecía, no fue al colegio árabe, ya, nunca pertenecía al club, entonces siempre estuve como del lado de los marginales. ya, De todas maneras, los conozco a todos, no tengo problema, pero sí hubo como una separación entre los Yagaman y los Yagaman. Entonces,
Claro, cuando tú me preguntas por el gobernador, es muy probable que no lo conozca ni por un tema de parentesco y de lejanía, Ya, también por un tema de clase. regla. Me pasa harto eso, que me preguntan por qué muchos palestinos no apoyan la causa. Claro, Mira, acá no hay un tema racial ni sanguíneo, hay un tema claro, de clase, claro, sí, ¿sí? Y básicamente hoy en día la política se divide a nivel mundial, entre los que apoyan el dólar como moneda de intercambio claro. y los que apoyan los BRICS. Entonces, básicamente, la derecha y la izquierda se dividió en eso y también las decisiones individuales, pues, que no basta con tener apellido. No, así es. Amigo mío, estamos en el 106.1 FM en Valparaíso, la metroradio.cl, en Facebook e Instagram de la Metro Radio. Estamos conversando con Susana Yaca, ¿no? Oye, entonces, tú llegas a la quinta región hace poquito, ¿no? Sí, ¿Cuánto? 5 años Cinco ya, años. ¿Y qué tal la región? mucho mejor que Santiago. Mira, Santiago tiene sus facilidades, de hecho, allá se hacen cosas por Palestina todo el tiempo, Ujú. pero yo me vine en pandemia. Ah, Entonces, sí, porque empezaron a cerrar las posibilidades de trabajo, nos empezaron a cortar la hora a todos los que éramos funcionarios de salud. Entonces, la verdad es que se volvió un poco de loco. Bueno, yo vivía en el centro, pleno centro, Santa Isabel con Vicuña Maquena. ya. Para el 2019 me tocó todo. Todo el estallido, todo Claro, ahí, y de hecho zona cero. iba todos los días también. Ya. Sí, aparte que existió una unidad increíble como nunca de la gente, y nos conocíamos todos los vecinos de todos los edificios. Se hacían asambleas territoriales en las plazas, se empezaron a ocupar los sectores públicos, y entonces de repente que viniera la pandemia y todo encerrado para adentro Ya. fue como un cambio muy, muy Sí, pues brusco. fue casi, como diríamos, música sospechosa la cosa. Claro, en el principio, Claro, sí, justamente, claro, en todos los momentos sociales. Oye, estoy revisando tu Instagram, acá en pantalla, Susana, ¿no? Oye, eh, hay muchos temas, ¿no? Que tienen que ver con el armamento, la compra de armamento de Israel, ¿no? Que aún no, el tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? En este sí. caso, y el tema que nos convoca, ¿no? Que ya más de un año ya, Sí, con esta situación de invasión de Israel, ¿no? De este de esta abuso locura, porque es de- una locura, o sea, son más de 45.000 personas asesinadas directamente por bomba, porque no estamos hablando de la gente asesinada porque se le dio gangrena, porque claro, pensemos que no hay hospitales en pie, claro, que no, en estos momentos no hay una ambulancia en pie en todo el norte de Gaza. Entonces, estamos hablando de una locura, 20.000 niños asesinados, o sea, hablamos más del casi el 50% no, que eran niños terroristas de Hamas. ¿Cuál es la excusa? claro. 21.000 niños perdidos en los escombros. Sí, yo Es, encuentro que uno, es uno, dantesco uno, claro, lo dice, se ve, pero uno no logra dimensionarlo. dimensionar, ¿no? Es decir, claro, siempre dice, puede ser uno, dos, tres, cuatro, 5.000 niños, ¿cachai? Ya es tragedia. Sí. Pero ya como que esta cifra y esta situación como que nos supera, ¿no? Pierde el alma. ¿Por qué? Porque dejan de ser nombres. Sí, ¿Sí? Cuesta mencionar a 45.000 claro, personas. ¿Cómo te hago una lista y te claro, leo una lista en este rato de 20.000 claro, niños o 21.000 niños desaparecidos? ¿Cómo la hago? No puedo. Y estoy hablando solo de Gaza, porque también tenemos los más de 3.000 asesinados en el Líbano, claro. a la Y gente en ahora no, Cisjordania. Entonces, se va sumando. Entonces, creo que eh, es importante empezar a dimensionar también lo que pasa y no caer en este como negacionismo a favor de nuestra egoísta tranquilidad, porque a veces hay gente que me dice, uy, yo no he visto temas de Palestina que me hace sentir tan mal. claro. Ya, Mejor obviar, ¿no? Claro, es como lo más fácil. Eh, nadie te obliga a ver el video entero. claro, Esa es la verdad. No tienes para qué ser morboso. A mí a veces hasta náuseas me dan ver ciertos videos claro, tremendo, pero que obvies el video morboso no quiere decir que no leas de repente o que no veas la información que no tiene muerte. Sí, claro. Eh, eh, claro, tiene mucho que ver también con lo que pasó en Chile, en dictadura, ¿no? sí. Que en el negacionismo nos aturde, ¿no? Y se nos viene encima. Nos pasó en dictadura, Nos impide la negacionismo, opción. El problema del claro, negacionismo es que es como de todo o nada, es como que no puedo, y pasa con la causa palestina, y todas las causas, porque la gente a mí me ha dicho su causa, ¿sí? Como tercerizando la claro, causa palestina. ¿Y qué pasa con los mapuches? ¿Qué pasa con los pueblos originarios en Latinoamérica? sí es. Sí, ¿qué pasa con los saharauis, con Sudán? O sea,
no es una causa palestina, es la causa de la liberación de los pueblos contra el colonialismo, contra el imperialismo. Sí, eso como punto aparte, porque me ha pasado mucho que se terceriza, entonces son otros, lo que hablamos delante, de esto de crear un otro que también hace el negacionismo, que es esta polarización de o hago mucho y me estreso o no hago nada y me hago loco. El tema es que no tienes para qué caer en esas polos, se puede ir un intermedio, y el intermedio tiene que ver sobre todo con el poder tener una acción concreta en lo moral. Tú puedes tener una opinión y una decisión, ¿sí? Y aquí es donde se viene la figura del BDS. Yeah. Mira, vamos a hacer una pausa, Susana, y volvemos y conversamos sobre BDS, Valparaíso, ¿no? Y ahí todo el trabajo que están haciendo. Amigos míos, estamos en el 106.1 FM en Valparaíso, radio.cl, Facebook e Instagram de la radio. Estamos conversando con Susana Yagaman. Vamos a hacer una pausa y volvemos, no se vayan. Buenas noches, fuerte el aplauso para Abismo, grandes amigos, hermanos ahí de la vida. Devuelvan la riqueza, mate con menta, armemos la revuelta, mate con leche, plante y coseche, mate con punta, pa' los hijos de Yuta, mate con na, que quiera cagar, mate con na, que quiera cagar, mate con matico, pobres y ricos, mate con maleza, devuelvan la riqueza, mate con menta, armemos la revuelta, mate con canelo, ese es muy bueno, mate con punta, pa' los hijos de Yuda, mate con na, que quiera cagar, mate con na, que quiera cagar,
corran los mates, formemos el debate. Sí. Empresas usureras, atrapando nuestra realidad. Amigo mío, estamos de regreso a la matriz cultural de la Matriz Radio. Estamos aquí con Susana Yagaman en el Café Sol y Luna, cafetería de especialidad, acá en Viña del Mar. Susana, cuéntame, estamos conversando recién, ¿no? Cuéntame de BDS, ¿no? Ahí estamos viendo el Instagram de... BDS significa boicot, sanción y desinversión, ¿sí? Boicot habla de boicotear lo que tenga relación con apartheid y con genocidio, ¿sí? Tanto en lo micro como marcas, y no es menor, porque por ejemplo McDonald's, Starbucks, donan un 1%, uno dice, ay, un 1% es muy poco, pero resulta que las ganancias son miles de millones. Claro. Un 1% va directamente a las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Ya? Entonces, a generar esa conciencia de que tú como consumidor sepas hacia dónde va tu dinero y qué estás financiando con esta herramienta que es tu consumo. Porque al final el consumo es una herramienta política, porque yo elijo a quién hacer crecer y a quién no. ¿Sí? Y eso es como un consumo responsable que también lo vemos a veces en la ecología o en otras áreas también de la conciencia del consumo. Cuesta esa conciencia, ¿no? Cuesta llegar a eso, ¿no? Lo que pasa es que hay herramientas muy, muy fuertes como el tratar de naturalizar el consumo. Primero, por los medios de comunicación, donde se vuelve moda y la gente siente un poco de oxitocina o de pertenencia al tener o consumir lo que están consumiendo los demás. Fíjate que en el caso de Starbucks se hace popular cuando empiezan a salir estos paparazzi casualmente filmando a las estrellas saliendo de Starbucks. Y con una botella veíamos fotos de la Britney Spears con un vaso de Starbucks y de un montón de gente con vasos de Starbucks. Entonces empieza a popularizar. Obviamente, nada de eso es coincidencia. El café no es muy bueno. Sí. Mira, y como nutricionista te voy a decir que hace muy mal, ¿sí? Hace mal porque no solamente es café, o sea, es un montón de grasa. La gente, por lo general, que va al Starbucks no le gusta el café, va por un espresso, ¿sí? La gente que va al Starbucks va con helado, con crema, con cosas que generalmente no son más un postre gigante, porque tienen esta idea del vaso gigante que por un café. El tema es generar esta conciencia es difícil por los medios de comunicación, ese sentido de pertenencia con el que juega, sobre todo en los medios occidentales, y también por el monopolio, porque a veces no vemos salidas, ¿sí? Y pasa harto con el micro boicot, que la gente me dice, entonces, ¿qué puedo comprar? ¿Dónde compro? Porque hay muchas cosas, incluso por presupuesto, la gente no puede optar, por ejemplo, en vez de ir al Líder, que es más barato, ir al Jumbo, ¿sí? Cuesta, obvio, y no se le puede exigir todo el tiempo a la población, estando en un sistema monopolizado, pero sí en lo que sí se pueda, ¿ya? Porque insisto que esto no es como del todo nada, no es porque es que ya quebré la dieta, la dejo para siempre. Claro. No, uno puede ir dosificando. Ahora, la desinversión es más grande y tiene relación con que el régimen colonial llamado Israel se sustenta y sobrevive no por sí solo, sino endeudando a otros países, vendiéndole armas, endeudándolo con asesorías de agua, con asesorías mira, con contacte, que mira, lo traje anotado, que hay un sistema nacional satelital, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Chile optó por la construcción de un sistema nacional satelital con proveedores israelíes. Sí, esto se lanzó el año 2023 y Chile pagó miles de millones de dólares. ¿Sabías que en la actualidad, hasta el día de hoy, hay incumplimiento de contrato? No se ha generado ninguna imagen de ese satélite. Mira. Y sí le funciona por Israel, o sea, al final nosotros terminamos pagándole un satélite a Israel que nos prometieron que iba a ser para las Fuerzas Armadas chilenas, pero resulta que al final están utilizando ellos esa imagen y hasta el día de hoy no han pasado ninguna imagen, ¿sí? No solamente con incumplimiento de contrato, y por eso nosotros hacemos el llamado desde la Cámara de Diputados a terminar con los contratos de armas con Israel, porque no es buen proveedor, ¿sí? Es desleal, porque existía confidencialidad y no venderle a nuestros vecinos las armas que sí les vendió tanto Argentina como Perú, ¿sí? Y que sus productos han salido defectuosos, ¿sí? Por lo tanto, además, no es buen proveedor. Y la desinversión viene por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que existen, gracias
a que endeudan a los países de Occidente, ¿sí? Por medio de distintos contratos. Mira. ¿Sí? Mira el dinero que han sacado de Estados Unidos, miren la quiebra. Estados Unidos en estos momentos tiene una deuda de 35.000 millones de pesos. Y sin embargo le sigue mandando dinero y armas a Israel. Claro, es interesante eso, porque claro, uno piensa que, bueno, es decir, que Estados Unidos es imposible que esté endeudado, ¿no? Es decir, Claro. es decir, ¿cómo va a estar endeudado, no? Y este poder de Israel, ¿no? Que se instala en todos los países del mundo, ¿no? Y va avanzando. Entonces, el BDS, ¿no? Aquí estoy mirando en Instagram, es un movimiento de resistencia no violenta que busca presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional. ¿Cómo ha sido, en este caso, acá con los diputados en Chile, ¿no? ¿Cómo ha sido las conversaciones? Para llamar hacer paro, ¿no? De las compras de armamento a Israel, como también toda esta instancia, ¿no? Que pareciera que Israel es la ONU, ¿no? Es como... Claro, lo que pasa es que al final Israel son distintos empresarios. De hecho, Israel nace por el financiamiento de los Rockefeller, digo, de los Rothschild, disculpa. Nace por el financiamiento de los Rothschild. Entonces, bueno, Rockefeller también, pero nace por el financiamiento de los Rothschild principalmente. De hecho, hay montones de calles y estatuas allá con nombres de distintos familiares de los Rothschild. ¿Sí? El mismo Congreso que está situado en una parte ocupada ilegalmente, el Congreso de Israel, ¿tiene? Está hecho con financiamiento y fue hecho como donación. ¿Ya? El mismo Palacio de Justicia que tienen también, ¿ya? Como donaciones de los Rothschild. O sea, estamos hablando que al final es un Estado que ha servido como limpieza de dinero para los empresarios, ¿sí? Y por eso es que el lavado de activos constante que hace Estados Unidos mandando dinero para allá. ¿Sí? Y no es de extrañar, porque de hecho Estados Unidos en estos momentos, el Departamento del Tesoro está a cargo de una empresa que se llama BlackRock. Y BlackRock es de dueños sionistas. Y las inversiones que tiene BlackRock son los medios de comunicación, pero sobre todo la venta de armas y el petróleo. Entonces tenemos esta sociedad de inversiones encargada de un departamento del Estado, y no es la primera vez. En Estados Unidos ya había estado encargada esta empresa el 2008, con la primera crisis. Entonces ahora prácticamente está una sociedad de inversiones que se encarga prácticamente de rematar. ¿Sí? Entonces tenemos un país en crisis que está sacando dinero y está lavando dinero y activos a costa de la inflación de los países que viven del dólar. O sea, a nosotros nos va a caer una inflación tremenda producto de esto. Mira, amigo mío, estamos en 106.1 FM en Valparaíso, la Radio.cl, Facebook, Instagram de la Mater Radio. Susana, el sionismo. Mira, primero no te respondí lo de los diputados y no quiero que se entienda como que no No te preocupes, no te preocupes. Pero siempre hemos tenido diputados a favor de Palestina, desde siempre, ¿sí? Porque tienen algún contacto con familiares y ahí encontramos a veces hasta personas de derecha. Y también con personas de izquierda que es consecuencia política de ser antiimperialista. Ahora, ¿ha sido bien lento? Sí, porque los procesos han sido bien lentos y tenemos que también saber que tenemos gente republicana y gente que cree realmente que Israel es el pueblo elegido. Nos topamos con ahora compartido en las últimas elecciones cristiano, ¿no? Social cristiano, o sea, la laicidad o el tema de dar a César lo que es de César, a los Dios lo que es de Dios. Bueno, pasó esa parte, no la leyeron de la Biblia y bueno, ahora quieren ser parte de César. Y ha sido difícil, pero sin embargo, o sea, han estado apoyando el mismo grupo de siempre, ¿sí? Ahí tenemos Brito, la Gamuri, ¿sí? A la Lorena Pizarro, tenemos a Palma, a gente que ha estado apoyando desde siempre y que sí, ha sido lento, pero nos han prestado bastante espacio. Y con ello se está tirando esta solicitud de resolución para que Chile deje de comprar armas a Israel y que se ha iniciado todo esto de intentar que se terminen los contratos, y no solo por el genocidio, porque todas las armas israelíes dicen probadas en combate, ¿sí? La venden con una certificación que dice probada en combate. ¿Y saben lo que significa eso? Que mataron palestinos, porque no es combate tampoco, porque por algo no se la pueden poner algo, pero con un pueblo desarmado que tienen encerrado en 4 paredes, ahí tenemos 45.000, y eso dice probado en combate, porque tiene sangre de gente inocente. Entonces hay un tema moral, pero hay un tema también de que los productos vienen malos y de que hay incumplimiento de contrato, y sería ingenuo creer en alguien que no es confiable porque le vende a nuestros vecinos pese a tener cláusula. Sionismo. Bueno, el sionismo es una ideología.
¿sí? Es una ideología que nace en el siglo XIX, ¿sí? Y que tiene más relación con grupos de banqueros, ¿sí? Que tenían cierta cultura judía, entendiendo que el judaísmo es una religión, ¿sí? Una religión abrámica como el cristianismo y los musulmanes. ¿Sí? Y no tiene otra cosa que ser realmente una religión, y por eso encontramos gente de distintos países con esa religión, así como encontramos cristianos latinos, cristianos europeos, hasta en Japón podemos encontrar cristianos. El sionismo nace como una secta, tiene su primer congreso financiado también por los Rothschild, ¿sí? El congreso lo tuvieron a finales del siglo XIX, ¿sí? Y fueron un grupo de banqueros que tenían cofradía. Y ahí encontramos incluso escritos de David Ricardo y de personajes dentro del capitalismo que eran o dejan claro que existían grupos de economistas o de banqueros judíos que trabajaban entre ellos y que tenían una extraña secta. De hecho, hay paralelos ahí, ¿no? Hay cosas que la gente se cuestiona. ¿Por qué Jesús no se circuncidó? ¿Sí? ¿Por qué no hizo Bar Mitzvah? ¿Sí? Porque esas son creencias nuevas que obedecen no más de hace 200 años y que tiene que ver con un grupo que creía en esta idea de hegemonía racial, porque de hecho el sionismo se gesta alrededor del río Rin, ¿no? En Europa, ¿sí? Está hablando de Francia, Suecia, entonces, y también Londres, Inglaterra, y ellos creían en la supremacía blanca, ¿sí? A ellos no les gustaba el judío migraji, que migraji significa donde se pone el sol, ¿no? El que venía de Sudán, el que venía de África, del norte, no, les gustaba rubio, por eso ellos venden esta idea de que son rubios de ojos azules crespos, ¿sí? Esa idea del judío blanco. Rubio. ¿Cuándo fue en el Medio Oriente un judío así de blanco, ¿no? Un judío nórdico, ¿sí? Sería absurdo. Pero se generó con Hollywood, que sirvió de empresa y de difusión, ¿no? Y con las últimas traducciones bíblicas, sobre todo del protestantismo norteamericano, donde primero no se traduce la palabra Israel, y queda, que significa el pueblo elegido, ¿no? Y queda como si fuera un país o una gente buscando una nación. La verdad es que nosotros tenemos hartos grupos de judíos pro-palestinos, porque bueno, los judíos en sí, cuando de religión, Sí. ellos creen que cuando llegue el Mesías, porque ellos no creían en Jesús, y ellos creen que cuando llegue el Mesías le va a entregar su tierra prometida. Y como no ha llegado el Mesías, porque si no ya no serían judíos, no les pertenece Israel. ¿Sí? ¿Cómo tienen una tierra prometida sin que haya llegado el Mesías? ¿Ya? Entonces existe ahí una discusión, por eso vemos también tanto ortodoxo en Estados Unidos, incluso en la misma Palestina ocupada, dicen, yo soy palestino, ¿sí? Soy de religión judía, pero soy palestino. Y eso es porque una cosa que aquí las películas Hollywood han mezclado todo y han hecho creer que es sinónimo de israelí judío. Sí, ¿no? La máquina del holocausto, y ahí tenemos Ilan Pappé, que él habla sobre cómo Hollywood utiliza como una herramienta de victimización y de homogenización, ¿no? Del judaísmo israelismo, el holocausto, ¿sí? Entendiendo como si hubiese sido solamente nazis contra judíos. No se entiende que vivieron rusos, gitanos, los mismos comunistas, que los comunistas alemanes lo exterminaron, ¿no? Y no existen para la historia. Entonces al final volvemos a eso que siempre nos decían, que el que escribe la historia es el ganador, pero el que tiene dinero, el ganador que tiene el dinero. Entonces, mientras ellos mantengan la economía, ellos van a contar la historia. Lo interesante es que ahora la economía del dólar está cayendo. Por lo tanto, la historia la estamos conociendo y estamos descubriendo y estamos reinterpretando. Esto es lo que yo te decía desde un inicio, que es lo que da esperanza. Mira, amigo mío, estamos en 106.1 FM en Valparaíso, metroradio.cl, Facebook, Instagram de la Matriz. Susana, ¿cómo ayudar en esta causa palestina, no? Aquí en Instagram dice, hay un post, ¿no? Dice cómo ayudar a Palestina, informarse, compartir contenido, ¿no? Boicotear empresas, acudir a manifestaciones, donar a ONG y presionar al gobierno, ¿cierto?, de cada país. Sí, todo lo que se puede. Sí, no es como decía, no es como del todo nada. No hay que caer en que, pucha, no puedo en una cosa, porque hoy en día estamos en crisis. ¿Sí? La mayoría de los chilenos no puede donar, porque aparte, bueno, nos están dejando con su... Hoy día supimos ayer que Israel le va a prohibir la ayuda de forma legal, que ingresa ayuda incluso de la misma ONU, ¿sí? A Gaza.
que lo cual me parece ya que deberían pronunciarse ante algo así todos los países que sean pertenecientes o que estén participando en la ONU, Claro. que no puede ser. Pero más allá del dilema moral, no es del todo nada. Por lo tanto, no importa si a lo mejor no se puede donar dinero porque se entiende, Claro. pero sí se puede de repente dar like, revisar y seguir manteniendo, seguir hablando de Palestina, porque lo ideal es que ellos controlan, Meta es de dueños sionistas, ellos controlan los medios de comunicación, por lo tanto la narrativa de la comunicación, así que lo que mejor podemos hacer es no dejar que se pierda, que se diluya. Piensa que en Google ya hace mucho rato, en Google Maps, ya no existe Palestina. Sí. Tú lo buscas. El otro día, cuando conversamos la otra vez, me di el tiempo, ¿no? Y empecé. Increíble, borraron, es increíble porque mi abuelo vino de un lugar que no existió. Es impresionante, es súper fuerte. Entonces, el hecho de, ya es un hecho de rebeldía, ser contrainformación y hablar de algo que quieren exterminar. Porque aunque saquen o estén asesinando y quieran sacar a todos los palestinos, mientras nosotros sepamos lo que realmente pasa y podamos contar la historia, se puede hacer justicia. Bajo el olvido no va a existir la justicia. Oye, Susana, ¿cómo ha sido también esta experiencia, ¿no? También en redes sociales han tenido cuentas cerradas, ¿no? Sí, mucha censura, mucho bloqueo, ¿Ya? ¿no? Pocas visualizaciones. Por eso también es importante a veces ir a apoyar, ir a seguir todo lo que diga Palestina, ir a mirar, a veces mirar una historia por un segundo Claro. hace que como las redes sociales están hechas para vender productos, por lo tanto, si algo ellos ven que algo se ve, aunque sea un par de segundos, la siguen manteniendo arriba, por si acaso venden, porque están hechas para vender, Claro. ¿sí? Son todo un gran mercado libre. Claro. Entonces, ir a verlas o gastar un rato de tu tiempo cuando vas de viaje en el metro y estar mirando, aunque no quieras ver, cosas morbosas o cosas que te causen demasiada tristeza o un quiebre emocional muy grande, darle una pasada rápida y meterte y dar like ayuda para que no nos cierren las páginas. Las páginas más chicas, por lo general, son más fáciles de cerrar. Entonces, lo ideal es difundir entre nosotros la información y hacer de contrainformación. Yo creo que la rebeldía más grande que podemos tener ante el opresor, porque no es un tema lejano, y ahí hay que cambiar también entre nosotros la narrativa. Decir los judíos y decir israelí, dejar de decir conflicto y decir genocidio, Claro. ¿sí? Dejar de decir guerra y decir matanza. Entonces, dejar de, como diría mi abuela, dorar la píldora con respecto y dejar de dejarnos manipular, porque nos dejamos manipular muchas veces en nosotros por un tema de comodidad lingüístico, no cambiamos ciertas palabras, cierta realidad y eso que nosotros somos los convencidos. Así es, ¿no? Mira, estoy revisando aquí el Instagram, ¿no? de eso, ¿no? Compartiendo, hay harto video, harto que se puede compartir, ¿no? Se puede mirar, se puede apoyar también de distintas formas en la historia. ¿No? Paso. Acá en Chile ha sido interesante. Bueno, yo soy fanático del fútbol. Ha sido interesante todo el proceso que se dio con Palestina, ¿no? Sí. Acá. Imposible no ser palestino y del palestino no ser rebelde, ¿sí? Sí. Porque tienen el nombre de un país al que están asesinando. Claro. Sí, y también por la repercusión que tuvo cuando esto se conoció en los demás países. Oye, hay un país que tiene, de hecho, Chile, tiene la inmigración más grande de palestinos, somos alrededor de 500, 600 mil personas descendientes de palestinos, o sea, no es menor. ¿Ya? Que en estos momentos existan más palestinos en Chile que en Palestina, wow. ¿Ya? Que en muchos lugares de Palestina. Causó mucho revuelo, causó mucho orgullo, ¿sí? Causó una especie de sensación de dignidad de las personas que estaban allá, como no nos han olvidado. Y eso ha sido muy bonito, ¿sí? Porque más allá incluso del tema del fútbol, que es un tema de folclore, se crea un sentido común de lucha. Y eso es muy interesante, como el folclore en general crea este sentido común, ¿no? En que uno puede exigir como ciudadano y te hace reaccionar y responder de una determinada forma. Y que tiene que ver también con la cultura, ¿no? De esta forma, cómo desaparece la cultura y cómo esta instancia, ¿no? del club palestino, ya con su acto años atrás, ¿no? Que la camiseta, los números están en el mapa, ¿cierto?
Que la Y prohibieron después, sí, po. la FIFA lo prohibió, ¿no? La FIFA Sí. lo prohibió en ese instante, eso. Pero siguió con esa manifestación y es interesante. Además, también Además se le han sumado como así virus, es, ¿no? Porque esto hay que entender que la comunicación humana funciona como un virus. Entonces, de manera que yo me obligue a usar la narrativa correcta o yo hable contigo de un Sí. tema, tú también lo vas a hablar con otro y así Claro. lo vamos ramificando, ¿sí? Entonces, esa es la mejor ayuda que podemos hacer con una causa, Ujú. es ser el virus, Claro. ¿sí? El virus y la resistencia. Amigo mío, estamos en el 106.1 FM en Valparaíso, la matriculadio.cl, estamos con Susana Yacaman. Susana, algo que quede pendiente, algo que quieras reiterar o algo que haya quedado ahí sin comentar. Es difícil, son muchas cosas, sí, son muchas cosas. Hacer una invitación que no tienes para qué unirte, que nadie tiene para qué unirse a un grupo. Hoy en día está muy difícil, ¿sí? Las vidas de las personas están muy ajetreadas entre el trabajo, las cosas que hacer, la familia, pero sí a unirse a manera de conciencia, a manera de como yo también me cuestiono la historia, ¿sí? A cuestionarnos la historia, ¿sí? Más allá de los tradicionalismos y a hacernos responsables, porque el boicot no está solamente en las elecciones de compra, también, por ejemplo, está en las elecciones, ¿sí? Claro. Hace poco tuve un proceso de elecciones Así es, y ¿no? teníamos candidatos Fue que duro. eran sionistas, Así ¿sí? es. Hoy en día, por ejemplo, aquí en la región de Valparaíso tenemos a Mundaka versus Hoffman, pero resulta que Hoffman es la que más le ha enviado saludos a la comunidad judía, que es una comunidad disfrazada de religión judía, pero realmente es una comunidad sionista, ¿sí? Que ha hecho lobby, ¿no? Con empresas como Mekorot para, como la gobernación del Biobío en su momento, para que el Estado, porque yo te expliqué que Israel vive de sacarle plata a los estados para Claro. que el Estado pagara asesorías por medio sumamente ilegítimo del lobby directo con el embajador, ¿sí? Incluso pagándole viajes a Israel a diputados, gobernadores. ¿Sí? Bueno, la señora Hoffman ha dicho, ha declarado ser pro-israelí, ¿sí? Hola. Ha declarado hacer discriminación contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser consecuentes. El llamado es a hacernos responsables con nuestro voto, Sí, porque quién se vota y cómo se vota, ¿no? Eso es lo que va a importante. tener consecuencias a nivel nacional e internacional, y entender que mientras nosotros estemos, el problema no es de los palestinos, el problema también es nuestro, porque cada vez que Estados Unidos le manda dinero y armas a Israel, nos van a subir los precios de las cosas aquí en Chile, porque nuestra economía depende del dólar. Entonces, oponerse a que se le manden armas a Israel es oponerse a la inflación y al sobrecobro de las cosas aquí en Chile. Claro, así es. Amigo mío, estamos en 106.1 en Valparaíso, la matriculadio.cl, estamos conversando con Susana Yacaman, estamos llegando al final del programa, amigos, pasa el tiempo volando, ¿no? Así que no se olviden informarse, ¿no? Compartir, votar a conciencia, ¿no? Ya el 24 de noviembre se nos viene la segunda vuelta acá en la región de Valparaíso y saber por quién votar, ¿no? No perderse, ¿cierto?, en regalos y otras cosas, ¿no? Acá en la región. Hay temas muy importantes acá, ¿cierto? Que tienen que ver con el tema de la niñez, la infancia, la cultura, el agua, ¿no? La explotación del agua, el abuso del poder y todos estos temas, ¿no? Que trascienden, que tienen que ver con los temas políticos y geopolíticos, ¿no? A nivel mundial. Susana, muchas gracias por haber venido a conversar, ¿no? Darte el tiempo y poder compartir estos puntos, todos estos temas. Gracias por la invitación, queda corto, uno siempre queda corto, ¿no? Un tema tan grande, hay tanta arista, hay tantos datos. Y agradecer y hacer esta invitación a todos. Súper. Ahí lo invitamos a todos a compartir los Instagram, ¿no? Las redes sociales de BDS para que se vayan informando y vayan compartiendo, ¿no? Así que eso. Amigo mío, un gran abrazo. Nos vemos el próximo martes en la Matricultural por la radio. Nos vemos. Chao, chao. Conozca nuestro querido programa Futvalores. A través del fútbol, este innovador proyecto busca generar espacios de sana convivencia para niños, niñas, jóvenes y todas sus familias, incluyendo actividades deportivas que abarcan desde talleres todos los sábados, pasando por partidos de fútbol amistosos, jornadas educativas y recreativas, encuentros de padres y hasta clínicas deportivas. Y por supuesto, nuestro campeonato Futvalores.
Foodvalores, programa gratuito de la Corporación La Matriz que se extiende durante todo el año.